Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto, y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este miércoles, queridos hermanos y hermanas, es miércoles de la quinta semana del tiempo pascual. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, del capítulo 15, de los versículos del 1 al 8. Hablamos de la vid verdadera. Nos habla el Señor hoy día porque desea la santidad para nosotros. Esto es lo primero que aparece en esta palabra. Él anuncia: yo soy la vid verdadera. Dirá San Agustín que esto lo dice el Señor porque es la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus miembros. Él es el mediador entre Dios y los hombres, el que es hombre, Cristo Jesús. En verdad que son de una misma naturaleza la vid y los sarmientos, pero cuando añade la palabra yo soy la vid verdadera, cuando añade la palabra verdadera, ¿no prescinde de aquella vid de que ha tomado la comparación? De tal modo se dice vid por semejanza, como se dice cordero, oveja y otras cosas análogas, de manera que más bien son verdaderas las cosas que se toman por comparación. Pero diciendo yo soy la vid verdadera, se distingue de aquella otra, de la cual dice Jeremías: ¿cómo se convirtió en amargura la vid ajena? Porque, ¿cómo había de ser verdadera vid la que se esperaba que produjera uvas y produjo espinas? Esto es muy importante. Cristo es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Dirá la Biblia de Jerusalén que aquí, en este pasaje, se proclama a sí mismo el Señor la vid verdadera cuyo fruto, el verdadero Israel, no causará decepción a las esperanzas divinas. O sea, que cuando Él habla de la vid verdadera, está hablando del nuevo pueblo de Dios, está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, está hablando de los bautizados. Por eso San Agustín hablará que Él lo dice porque es cabeza de la iglesia y porque nosotros somos sus miembros. Él es la vid verdadera, en la cual no hay engaño, en la cual no hay decepción. Es la vid verdadera que constituye esta viña, la viña que está llamada a dar mucho fruto. ¿Qué es este fruto? Pues este fruto es la santidad de una vida fiel a los mandamientos y especialmente al mandamiento del amor. La santidad fundada sobre el amor que el Señor nos tiene. A esto nos llama el Señor hoy día. Por eso nos invita a permanecer, porque Él nos provee. Esta santidad está siempre allí, disponible para nosotros. Esta llamada a la santidad, a este permanecer en Él, porque Él nos sostiene con fidelidad. A esto se refiere cuando dice que Él, el Padre, limpia todo el que da fruto. Cuando se podan los árboles para que den más frutos. Esto es la fidelidad del Señor.
Esta es la llamada conversión. Esto es lo que el Señor desea hacer con el bautismo en nosotros, el fruto de la Pascua. ¿Qué es el bautismo para nosotros sino una nueva naturaleza? La posibilidad de vivir como hijos de Dios, de permanecer en Él, de permanecer verdaderamente. Esta es la santidad, en esto consiste la santidad. Por eso tenemos que tener presente esta llamada a la eternidad, la llamada del Señor a la eternidad. Nos ha creado para la eternidad, no nos ha creado simplemente para la vida del mundo, para vivir en este mundo y ya está. No, nos ha creado en este mundo para que demos fruto, para que demos fruto, para que el mundo crea, para que el mundo crea. En esto consiste la vida cristiana, queridos hermanos. No en hacer cultos y hacer ritos, y vivir de las tradiciones simplemente. ¿Para qué? Para que cuando tú mueras se acabe todo. Permanecer en el Señor es el deseo profundo de la santidad en nuestra vida. Es que, Padre, yo soy un pecador. Es que, Padre, no sé qué. Es que, Padre, yo no puedo. Pues porque no te apoyas en el Señor. Porque no tienes deseo de permanecer en Él. Siempre San Agustín nos dice sobre esto, sobre permanecer en el Señor, sobre darle culto. Dice, damos nosotros culto a Dios y Dios nos lo da a nosotros. Pero de tal manera damos culto a Dios que no lo hacemos mejor porque le damos culto por la oración, no con el arado. ¿Qué quiere decir esto? Mas cuando Él nos cultiva, nos hace mejores, pues su cultura consiste en no cesar de extirpar con su palabra todas las malas semillas que arraigan en nuestros corazones, abrirlos con el arado de la predicación, plantar las semillas de los preceptos y esperar el fruto de la piedad. Esta es la santidad. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita además a no permanecer indiferentes a esta llamada. Porque Él nos dice, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Esta es la autonomía estéril. Esto es la autonomía sin Dios. Vivir como si Dios no existiese. Vivir indiferentes, incluso al sufrimiento. O sea, es matemático. Si no amamos a Dios, ¿cómo puedes amar a tu hermano? ¿Cómo puedes amar a tu esposa? ¿Cómo puedes amar a tu esposo? ¿Cómo puedes amar a tus hijos, a tus padres? ¿Cómo puedes amar al otro? Esto es matemático, es lógica. Por eso, quien permanece en Él da mucho fruto. Insisto en esto de los frutos porque también un fruto de todo esto, de toda esta llamada que hoy nos hace el Señor, es la comunión. Recordemos que estamos hablando en un contexto eclesial. Nos invita a la comunión. ¿De qué manera vivimos nosotros la comunión en la iglesia? Si vamos a misa y vamos simplemente muchas veces a consumir nada más. Pero la comunión entre los que estamos allí muchas veces es estéril, no se realiza. Ahora con todo esto de que no podemos dar ni siquiera la paz, ya es simplemente vas allí, escuchas, es todo un rito individual. O verdaderamente es comunión, o es verdaderamente el deseo de experimentar que formo parte del cuerpo de Cristo, que permanezco en la vid verdadera, que formo parte de este nuevo pueblo de Dios. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. Esta es la consecuencia de una vida sin Dios, de haber apartado a Dios de tu vida, de tus proyectos de vida, de tu familia, etc. Se seca. ¿Cuántos matrimonios no se han secado por no haber puesto a Dios en primer lugar? ¿Cuántas relaciones entre esposos y esposas, cuántas relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres se han secado por no tener como punto de referencia a Dios, como punto de apoyo a Dios? Que no nos pase esto, queridos hermanos, que podamos vivir en la gratuidad de Dios. Por eso el Señor nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, la palabra del Señor que permanece en nosotros para dar obras, entonces pedid lo que queráis
y lo conseguiréis. Esta es la fe, esta es la gratuidad de Dios, la invitación a alegrías, no de este mundo, no pasajeras, sino alegrías verdaderas. Estos son los frutos, además, a los cuales nos invita el Señor. La alegría en nuestra vida, la alegría de la santidad, no de esa santidad que te imaginas tú en tu vida y que muchas veces reniegas contra eso, sino la santidad, la alegría de saberte amado por el Señor y que es su deseo de que tú permanezcas en Él. Pidamos esta gracia al Señor en este día. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden de suscribirse a este canal de evangelización, de dejarnos un like y dejar también sus oraciones en los comentarios. Yo rezo por ustedes. También compartan esta publicación en sus redes sociales. Un fuerte abrazo para todos.